Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 de este seminario internacional, título general, la inteligencia artificial y el derecho, el título de la ponencia del día de hoy, la tercera vía latinoamericana, soberanía digital y el Internet post-americano, inteligencia artificial. Esta presentación va a estar a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha y del maestro Ricardo de la Puente Moreno. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación de los maestros quienes vienen trabajando en el instituto ya desde el año 2025. Por favor, puede dar inicio a su presentación, maestro Ricardo de la Puente. Muy bien, listo. Muchísimas gracias. Un placer encontrarme entre ustedes. Como algunos de ustedes ya saben, bueno, soy Ricardo de la Puente. En su momento, bueno, mi currículo incluye eh, prácticamente ya 33 o 34 años, iniciando los 34 años dentro de áreas de cómputo y recientemente ciberseguridad, licenciado en Derecho y maestrando en ciberseguridad por parte de la Universidad del país Innova. Eh, eh, Comparto en este caso con el doctor en Derecho, el doctor Apolinar Rodríguez Rocha, quien en conjunto con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital me permiten el expresar un poco acerca de estos conceptos. Espero que sean de su agrado. Inicio rápidamente con el tema del día de hoy. El día de hoy estamos con la conferencia sobre la ponencia sobre la tercera vía latinoamericana, en donde el tema es la soberanía digital y el Internet postamericano. Para este, para este fin, comparto una pequeña introducción. Eh, en esta pequeña introducción es el concepto de la soberanía digital. Es una necesidad que crece en donde los países y organizaciones tengan el control sobre sus datos, sistemas tecnológicos en este contexto de globalización y digitalización acelerada. ¿Esto para qué? Para asegurar que tengamos una infraestructura crítica y prevenir el uso indebido de la información por parte de entidades extranjeras. ¿Por qué tal concepto de la soberanía digital? Como ustedes lo saben, aquellos que hoy día tienen los datos, aquellos países o aquellas entidades que en su momento dispongan de los datos correctos, son los que dominan en el mundo. Aquellos que dictan cómo se debe de hacer las políticas son generalmente los gobiernos, son generalmente las entidades que tienen los datos antes que todos los demás. Es por eso que como parte de esta soberanía digital es esencial para impulsar no solamente la economía digital local, sino que también prevenir que organismos internacionales fuera de lo que vendría siendo la América Latina, sean los que dicten este tipo de modelos a seguir. Por eso es que, entre otros asuntos, tener este control permite a los países establecer regulaciones que reflejen valores y prioridades, así como la protección de derechos digitales. Yo creo que tanto para ustedes como para mí es común escuchar ciertas noticias a lo largo de nuestro día a día en donde podemos observar noticias sesgadas, noticias cortadas, noticias quizás un tanto a modo, en donde no se nos da exactamente toda la razón del por qué se están realizando ciertas acciones. Se nos da un corte sesgado, un corte a modo. Es por eso
que este desafío ya no solamente consiste en adoptar las soluciones como lo era en el pasado, en un pasado en donde nos decían, tienes que adaptar este modelo. El modelo ahora va a ser ya no solamente en cuanto a equipos de cómputo, ya no es la LAN, ya ahora va a ser una MAN. La LAN era la Local Area Network, una red de área local pequeña que inclusive hoy día podemos tener dentro de nuestros domicilios. No, ahora va a ser MAN, ahora va a ser Medium Area Network, va a ser a nivel quizás lo que viene siendo no solamente tu colonia, tu barrio, sino quizás tu ciudad, para posteriormente migrar hacia lo que era la WAN de hoy día. Y ahí nos indicaron que los datos ya no solamente tenían que estar en servidores establecidos dentro de nuestra región, de nuestro país, sino que los datos ya van a estar interconectados con otras bases de datos. Y quizás ahora es por eso que vemos ciertos fenómenos que ocurren y que quizás son parte del día a día. La mayoría de nosotros puedo afirmarles, tenemos quizás un Google Drive, pero ¿en dónde radica esa información del Google Drive? ¿Ustedes creen que están en un centro de datos que están quizás en alguna ciudad de nuestro país? Por lo general, en lo inmediato sí están ahí. Sin embargo, estos datos en realidad ya están siendo replicados a otro lugar, generalmente naciones extranjeras. Y aunque estas empresas que en su momento nos indican que tienen un cierto grado de fiabilidad, de los famosos 5 nueves, en donde siempre van a estar en su momento disponibles, más allá de la disponibilidad, el punto es, ¿qué van a hacer con estos datos? ¿Quién nos indica que efectivamente con estos datos que nosotros estamos en su momento administrando, quién nos indica que ellos no puedan ser filtrados o que otras personas o que otros agentes, inteligencias artificiales o inclusive las personas que están detrás de ellos, quién nos indica que en su momento estos no son administrados y no quieren ejercer una posición de dominio sobre las mismas? Y para esto les doy un ejemplo muy reciente acá en México. Yo lo escuché hace muy poco, pero yo lo escuché como una noticia sesgada nuevamente y nos indica que en julio del 2025, simplemente por parte de la nación norteamericana, su presidente en su momento indicó que de Washington hacia Brasil se iba a imponer un arancel del 50% a sus exportaciones brasileñas, lo cual ocasionó, para no variar, una disputa muy fuerte. La Casa Blanca en su momento presentó esta medida de presión política, supuestamente porque se había intentado un golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, o más bien dicho, de este hacia el nuevo presidente de Brasil. Sin embargo, tras bambalinas, lo que normalmente no se ve es que también este escondió el argumento más amplio, la supuesta competencia desleal del sistema estatal de pagos electrónicos instantáneos, denominado PIX, frente a gigantes estadounidenses como lo es la Visa y Mastercard. Entonces, esta orden ejecutiva firmada por Donald Trump destapó una disputa más grande. Lo que estaba en juego era el control tecnológico y digital de América Latina, donde estos datos e infraestructura son los recursos estratégicos. Es la forma en cómo se estaba llevando estos pagos electrónicos instantáneos, en donde, para no variar, las empresas líderes en el mercado, quizás Visa, Mastercard, simplemente el gobierno brasileño los estaba haciendo a un lado. Entonces, esto es lo que normalmente en medios uno no lo ve, y en realidad es lo que aquí en su momento se vería. Como parte de esta investigación, la Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística en su momento realizaron un estudio denominado La mano invisible de las Big Tech, en donde expuso esta trama de poder de empresas como Google, Amazon, Meta y Microsoft,
los cuales han tejido durante años en estas regiones. Ignoro cómo sea en los países donde ustedes están, sin embargo, acá en México es muy común en el área tecnológica que durante el inicio del año o durante el transcurso de este año, este tipo de actores, Google, Amazon, Microsoft, generalmente ellos exponen lo que para ellos es su nuevo esquema o su nueva meta tecnológica de los productos o de las soluciones como ellos ven que debería de ser en este año. Y generalmente a estas reuniones se invitan pues a gobiernos, invitan a grandes actores o en su momento a empresas tecnológicamente fuertes, a las cuales se les intenta hacer ver cómo hacia dónde deberían de orientar sus objetivos. El único punto es, yo vamos a llamar a estos eventos, yo acudía mucho hace 15, 20 años y mínimo una de estas empresas nos hablaba de hacia dónde ellos veían que tenían uno que dirigir. Y quizás eran soluciones que quizás en el mercado micro, en el mercado mediano, uno no lo veía en las denominadas pequeñas y medianas empresas que le llaman aquí en México, o PYME. El punto es que en estas estrategias los gigantes de estas ramas generalmente lo que hacen es, no es la forma para orientar hacia el gobierno o orientar a las empresas para ellos. Ellos estaban en ese momento influyendo para decirles cómo deberían de hacer sus propuestas tecnológicas, pero a favor, lógicamente, de estas empresas. No tanto es para que el gobierno eficiente sus labores, no es tanto para que el gobierno oriente esfuerzos hacia sus gobernados para que de mejor manera conduzcan el desarrollo de su país. No, por lo general es hacia dónde estos gobiernos se tienen que enfocar de tal forma que beneficie a estos actores. Entonces, es por eso que vemos el caso ocurrido en este caso en Brasil, en donde en su momento fueron expulsionados del Congreso brasileño, eran operadores políticos sobre de estas empresas para que en su momento pudieran influir en la redacción de normas clave. ¿Cómo lo podemos ver? Quizás usted, un ejemplo muy micro para que ustedes vean cómo partiendo del mismo, se parte hacia el macro. Ustedes quizás han visto alguna vez un representante médico que acude a un dispensario médico, a un consultorio. Bueno, este representante médico, por lo general aquí en México, llegaban con muestras médicas y se las da al médico, se las regala. Pero no solamente regala estas muestras médicas, sino que aparte de ello, regala algo más. ¿Qué puede ser algo más? Puede ser desde pequeños souvenirs, pequeños, no sé, bloc de notas, lapiceros, plumas, pequeños recuerdos en los cuales se invierte esa firma farmacéutica para influir en su decisión hacia los médicos. Entonces, de esta misma forma micro, bueno, pues ahora lo podemos trasladar a una forma macro en donde este tipo de actores como Google, Amazon, Meta y Microsoft, por lo general influyen de esta forma sobre aquellas personas en las cuales pueden tomar decisiones dentro del gobierno y lógicamente influir en favor de estas empresas. Entonces, dentro de Brasil en particular, que es donde me baso gran parte de mi presentación, surgió el proyecto de ley 2630 en el 2022, el cual buscaba controlar esta desinformación digital y prohibir el uso de cuentas automatizadas no identificadas, así como promover una auditoría reguladora para supervisar estas herramientas.
El único punto de todo esto es, así como lo hacen en Brasil, también en Colombia se ha ocurrido lo mismo, en donde la Asociación Latinoamericana de Internet también tuvo un papel en la actualización de la ley 1581 en 2012. Hoy día también se muestra cómo ese lobby corporativo, esas personas que toman ese poder, son quienes orientan las regulaciones tecnológicas claves en el país. Y lo mismo se replica para cada uno de los países. En México, Google y Meta organizaron foros sobre regulación digital. En Argentina, Amazon y Microsoft combinaron contratos de infraestructura tecnológica con lobby político. El lobby político me refiero hacia influir sobre el poder ejecutivo, el cual ejecutivo y legislativo, de tal forma que puedan orientar esas legislaciones a favor quizás no intrínsecamente, es decir, debemos de orientar hacia el modelo que estos gigantes tecnológicos nos indican, pero sí en su momento realizan las reformas estructurales necesarias para que en su momento estos gigantes tecnológicos puedan meter las soluciones adecuadas. Entonces, de tal forma que el patrón o la ruta es clara, ¿no? Ya que estas empresas, estos gigantes tecnológicos, al tener el contacto directo con legisladores, realizan un entorno favorable para las normas que ellos mismos pretendan. A este respecto, por ejemplo, eh, hubo, hubo nuevamente en el control de Brasil, el gobierno de Lula da Silva impulsó la medida provisoria 1318 en 2025, el cual creó un régimen especial de tributación para servicios de data center. Esto como una promesa para atraer inversiones y expandir su capacidad tecnológica, haciéndola no dependiente del extranjero, sino estar sobre de ella misma. Este plan prometía soberanía digital, descentralización y desarrollo tecnológico, de tal forma que las empresas que en su momento pudieran contribuir a la misma podrían ampliar sus centros de datos con costos más reducidos, ampliando la brecha frente a competidores extranjeros. Brasil, a este respecto, Brasil y México se consolidan como los polos regionales de inversión. En México, CloudHQ o Cloud HQ anunció proyectos por más de 7.000 millones de dólares, y en Brasil Red Data impulsa un liderazgo con 162 complejos. En Chile, la creación de estos data centers, en este caso de Google, se frenó, recordando que uno de los conceptos aquí es el desarrollo digital que deja tu amplia huella ambiental. ¿Por qué? Por lo general, por el tema de la huella ambiental del consumo hídrico para sus centros de datos. Ahora bien, nada más para redondear este tema, el poder de las Big Tech se refleja tanto en la formación de la opinión pública. En este caso, la desinformación masiva por WhatsApp y Telegram obligó al gobierno en su momento a intervenir. Lo mismo ha ocurrido en Argentina, donde se puede verificar que se puede redirigir el contenido político hacia los votantes jóvenes de tal forma que se influya hacia los mismos. Entonces, es el poder bueno, yo afirmo, de acuerdo a la investigación que realicé, que es la forma en que estas grandes gigantes tecnológicos en su momento quieren influir para que todo salga a favor de ellos. Entonces,
Hoy, y como le indico, hay millones de latinoamericanos que dependen de WhatsApp, Instagram o Google para comunicarse, informarse o inclusive mejorar las finanzas personales. Esta intermediación tecnológica es la que puede en su momento mover el poder económico y político de pocas empresas, condicionando la privacidad, la estabilidad financiera y los derechos digitales. Es definitivamente un campo en disputa geopolítica que pone a prueba la soberanía digital en América Latina y la capacidad de los estados para mantener su autonomía digital. A modo de conclusión, ya nada más para finalizar, incluyo lo que vimos en el periodo de 2024-2025 como telón de fondo. Como ustedes lo saben, la Comisión Europea aplicó nuevas reglas y multas multimillonarias en su momento hacia Apple, Google y Meta, los cuales recibieron tanto multas como órdenes derivadas de las leyes de servicios y mercados digitales, en donde la Comisión Europea consideró restrictivas algunas prácticas que realizan estas empresas, tanto para la competencia y la elección de usuarios. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, quizás un poco más maquillado, en donde la vía antimonopolio se endureció e impuso remedios pequeños, en este caso en contra de Google, por la publicidad y búsqueda, lo cual está enfocado en su momento hacia la capacidad de romper y separar empresas, como ocurrió en el caso de Meta. Permítanme. Ok. En América Latina ocurrió lo mismo en Brasil, en el caso de que ya comenté anteriormente, en donde se limitó la responsabilidad de estas plataformas frente a contenidos de terceros mediante el artículo 19 del Marco Civil. En México se impusieron también en su momento reformas laborales y fiscales para plataformas de movilidad, Uber, Didi, entre otras, reglas sobre condiciones de trabajo de aplicación, propuestas tributarias y obligación de retención y factura electrónica. Perfecto, nada más a modo de conclusión, como lo ocurrido o lo que nos muestra la historia de 2024 a 2025 es, en su momento, la Comisión Europea aplicó nuevas reglas sobre mercados, las cuales afectaron en su momento tanto a Apple, Google y Meta, las cuales recibieron multas y órdenes derivadas de los servicios. Este tipo de decisiones muestran un nuevo entorno de regulación con normas y sanciones y remedios inmediatos. En Estados Unidos ocurrió otro tanto, en donde la vía antimonopolio también se endureció, los cuales en su momento, en contra de Google, eh, por parte de su publicidad y búsqueda, en su momento fueron sancionados. Ya para finalizar, otro tanto ocurrió, como lo mencioné en su momento, en Brasil, en donde después de un litigio se redefinió la responsabilidad de estas plataformas frente a contenidos de terceros, limitando la protección que hasta en ese momento había de acuerdo al artículo 19 del Marco Digital y Civil. Este cambio abre puertas a reclamaciones civiles y obligaciones de moderación más proactivas. En México se avanzó en reformas laborales y fiscales para las plataformas de movilidad, Uber, Didi, y así como reglas sobre condiciones de trabajo en las aplicaciones, propuestas tributarias y obligaciones de retención y factura electrónica. Para este año que inicia el 2026, se observa que será un año en donde la convergencia inteligente y la seguridad, conectividad, inteligencia artificial y la sostenibilidad dejarán de ser áreas separadas para formar el mismo ecosistema, de tal forma que aquellos países en donde puedan regular acerca de la infraestructura tecnológica será tan estratégica como la visión humana que la impulse. Esta es mi presentación. Para no variar, les dejo alguna bibliografía en su momento, si es que quisieran ahondar más sobre el tema,
Hay algún estudio muy bueno, estos de la empresa Deloitte o en su momento este de Liberty Networks, en donde yo les recomiendo mucho que chequen y para si en algún momento quisieran investigar, como parte de la investigación estaba verificando los ataques cibernéticos, que como ustedes ya saben, día a día a la mayoría de la gente les afecta. Bueno, también ahí está en su momento el blog tecnológico de la empresa ESET. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda o aportación al respecto, pongo a disposición de ustedes mi correo electrónico y les agradezco mucho al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el que en su momento me haya invitado. Y agradezco, como ustedes ya lo saben, tanto al doctor Apolinar Rodríguez Rocha como en su momento al doctor Malpartida, el que me hayan invitado a formar parte de este seminario el día de hoy. Muchas gracias, a la orden de todos ustedes. Muchas gracias, maestro Ricardo de la Puente Moreno. Por favor, puede continuar, doctor Apolinar Rodríguez Rocha. ¿Logran ver mi presentación? Buenos días. Perfecto, perfecto, maestro. Muy bien. Solamente. Bien, empecemos así. Pues resulta que, como lo ha mencionado el maestro Ricardo de la Puente, ha resultado muy complejo el hecho de que podamos tener soberanía digital. Entonces, pues hemos diseñado un proyecto para establecer esto que hemos denominado la tercera vía. ¿Por qué? Pues porque tenemos la intención de que tengamos una soberanía digital en Latinoamérica. Hemos visto que el problema es un problema compartido en toda Latinoamérica. Eh, en verdad que les agradezco que estén el día de hoy aquí. Estamos compartiendo un trabajo que es un trabajo original. eh, Recién publicado, lo publicamos el día 24 de enero del 2026 y bueno, ya lo encontrarán ustedes en LinkedIn, en la plataforma de su servidor, Apolinar Rodríguez Rocha. Esta publicación es para tratar de darle una directriz, una dirección a lo que es el desarrollo normativo del Internet en toda Latinoamérica. Sabemos que hay muchas personas que están estudiando sobre el tema. Sin embargo, nuestro planteamiento, sabemos, no es el único y no es el total, no sabemos el todo, pero bueno, dejamos este proyecto en sus manos y en las manos de los académicos. Presentamos esta carta de presentación a la comunidad académica y legislación internacional sobre el asunto de la presentación de la doctrina de la tercera vía latinoamericana, el Internet como patrimonio de la humanidad y el fin del caos digital. Esto lo presento desde Saltillo, Coahuila, México, del día de ayer, 24 de noviembre del 2026, y dirijo así: estimados académicos, legisladores, defensores de la soberanía nacional. Me dirijo a ustedes en un momento crítico para la historia de nuestras naciones. La evolución tecnológica ha superado la capacidad de respuesta de nuestros marcos jurídicos tradicionales, dejando a nuestros estados y ciudadanos en una situación de vulnerabilidad sin precedentes. Por ello, pongo a su disposición este tratado, fruto de una investigación exhaustiva y una visión soberana bajo la autoría de su servidor Apolinar Rodríguez Rocha. Esta obra no es simplemente un análisis técnico, es una propuesta de reordenamiento jurídico internacional. En ella se establecen pilares fundamentales que todo legislador moderno debe considerar para garantizar la subsistencia del orden material. Primero, la reclasificación de la informática como una arma de destrucción masiva. Sostenemos que el Internet y las herramientas digitales deben ser juzgados bajo el rigor de las armas de destrucción masiva, dada su capacidad comprobada para sabotear infraestructuras vitales, alterar el genoma humano y manipular fenómenos geofísicos. Segundo, la proscripción de la exclusión digital. Elevamos el acceso a la red al rango de patrimonio de la humanidad. El bloqueo digital por parte de potencias extranjeras debe ser tipificado y sancionado como un asedio moderno y un crimen contra la paz pública.
3. La creación del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. Proponemos un órgano supraestatal capaz de juzgar el terrorismo digital y aplicar sanciones financieras reales mediante protocolo, compliance y GAFI, rompiendo con la impunidad del anonimato en la red. A la academia le solicito someter esta tesis al más riguroso debate, reconociendo que el derecho debe evolucionar para proteger la vida antes de que el daño sea irreversible. A los legisladores les insisto y les insto a considerar estos capítulos como la base para una nueva generación de leyes que protejan nuestra soberanía territorial y biológica. El caos informático no espera, el asedio es hoy, la respuesta debe ser firme, soberana y profundamente humana. Quedo a disposición para profundizar en los fundamentos de esta tercera vía, la cual representa la única ruta de escape hacia una cultura de paz y dignidad en la era digital. Atentamente, Apolinar Rodríguez Rocha, autor y defensor de la soberanía digital, creador de la doctrina de la tercera vía latinoamericana. Bien, estamos presentando por el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Tenemos la reserva de derechos. Presentamos algunos términos nuevos en este trabajo, como son informática e Internet como arma de destrucción masiva, la clasificación jurídica y técnica de la tecnología digital como su capacidad de letalidad y masividad, asedio digital y sabotaje técnico, la definición de la interferencia tecnológica como un acto de guerra y asedio moderno contra la soberanía, derecho a la información de doble vía, el concepto de Internet como un patrimonio vital que garantiza tanto el derecho de información como el de ser informado, proscripción de la exclusión digital, la tesis de que la desconexión tecnológica es una sanción ilegal y un asedio medieval moderno, acopio y desarrollo de la tecnología informática criminal, la tipificación de la creación de armas lógicas y el delito de peligro en el ámbito digital, manipulación geodésica y biológica digital, el marco legal sobre la alteración del genoma humano y el clima mediante tecnología informática. Como prólogo, el origen y existencia. Este es más, lo que planteamos como nuestro índice, el estado de la amenaza del caos, la informática, Internet, como arma de destrucción masiva, soberanía territorial y seguridad nacional, protección de la infraestructura vital, agua, energía y salud, delitos de lesa humanidad y manipulación del genoma humano, manipulación física y geodésica, clima, terrorismo y energías, capítulo séptimo, terrorismo digital y libertad humana, vigilancia y acecho, el derecho preventivo a la tipicidad penal, y esta es la segunda parte, el sabotaje técnico como acto de asedio, el acopio de desarrollo de tecnología informática criminal, el marco orgánico, marco institucional y herramientas de justicia, el cierre y las conclusiones sobre nuestro tema. Bien, empecemos. El despertar de la soberanía en la era del bit y el átomo. El mundo que conocíamos ha dejado de existir. Ya no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de la era donde la realidad material y la dignidad se han fundido en una sola dimensión de vulnerabilidad. Escribo estas líneas bajo la convicción de que la humanidad se encuentra en un punto de no retorno. Reclamamos el control sobre las herramientas que hemos creado. Permitiremos que la información y el Internet se conviertan en los verdugos de nuestras propias especies. La tercera vía latinoamericana no es solo una propuesta legal, es un grito de guerra jurídica contra la impunidad de las potencias y el caos programado. Durante décadas se nos ha vendido la idea de que el Internet era una utopía de libertad. Hoy la cruda realidad nos muestra que ha sido transformado en un arma de destrucción masiva para más silenciosa y efectiva de la historia. Es una arma que no necesita cruzar fronteras físicas para anular escudos de seguridad nacional, secuestrar la economía de un país o lo que es más aterrador, alterar la esencia misma de nuestra humanidad, nuestro genoma. Este libro nace la observancia de un vacío legal catastrófico, mientras las potencias extranjeras manipulan el clima para convertir huracanes y maremotos en herramientas de coacción, mientras la nanotecnología se infiltra de forma criminal en nuestros alimentos y nuestra biología, el derecho internacional tradicional permanece mudo. El parálisis termina aquí. En esta página se establezco que el fin último del Estado, la paz pública y el orden material, está bajo asedio por el terrorismo digital. Si el Estado no es capaz de proteger a su población de la manipulación atómica, química o genética ejecutada a través de un teclado, entonces el Estado ha fallado en su origen mismo.
Por ello, esta obra proscribe y sanciona estas conductas como crímenes de lesa humanidad y delitos militares, sin importar si provienen de estados firmantes o de potencias extranjeras que se creen por encima de la vida. El lector encontrará en este texto un compendio de defensa existencial, desde la protección del agua como recurso sagrado hasta la denuncia del acecho masivo internacional. Cada capítulo es un ladrillo de la construcción de una muralla que protege la patria grande. No permitiremos que la información sea la herramienta para el exterminio silencioso. El Internet es patrimonio de la humanidad y como tal debe ser el motor de nuestra cultura y paz, nunca el instrumento de nuestra destrucción. La soberanía del siglo XXI es digital, biológica y planetaria. O la defendemos ahora o el caos informático que ya se asoma por el horizonte disolverá el futuro de nuestras próximas generaciones. Su servidor, Apolinar Rodríguez Rocha. El origen, el Estado frente al abismo digital, el origen, la existencia y la subsistencia del Estado encuentra su justificación última en la garantía de la paz pública y el mantenimiento del orden material de la población. Históricamente, el Estado nació para proteger al individuo de la violencia física y el caos social. Sin embargo, en el siglo XXI, el contrato social enfrenta una amenaza sin precedentes, la transformación de la informática y el Internet en arma de destrucción masiva. La presente obra, enmarcada en la tercera vía latinoamericana, nace la urgente necesidad de reconocer que el ciberespacio ya no es solo un medio de comunicación, sino un vector de agresión capaz de aniquilar la soberanía de la nación sin disparar a un solo proyectil convencional. El Internet es un patrimonio de la humanidad y un derecho humano fundamental. Por lo tanto, su uso para la generación de caos, el secuestro de información o la manipulación de la vida constituye una traición a la especie humana. Los pilares de la amenaza total. Bajo esta doctrina se postula que la manipulación deliberada a través de medios digitales de los elementos esenciales de la vida, como el genoma humano, el clima, el agua, la energía nuclear y la estabilidad biológica, no son delitos comunes, sino crímenes contra la humanidad. Cuando una potencia extranjera utiliza la informática para anular los escudos de seguridad nacional o para provocar desastres geofísicos, está rompiendo el tejido de la paz pública, atacando el fin último que justifica la existencia del Estado. Esta obra se propone una reglamentación y proscripción absoluta de estas conductas, elevándolas al plano de crímenes militares y de lesa humanidad. No puede haber soberanía sin soberanía digital. No puede haber libertad si el código genético de nuestros ciudadanos puede ser alterado desde un servidor remoto o si nuestras ciudades pueden ser devastadas por huracanes y maremotos programados por algoritmos externos. La misión de la tercera vía. La tercera vía latinoamericana no solo denuncia estas atrocidades, establece una arquitectura jurídica a través del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. Este organismo, apoyado en reglas estrictas de compliance y Gafi, tiene la misión de perseguir el terrorismo digital en todas sus formas, desde el secuestro masivo de datos hasta el acecho internacional y el acoso a las instituciones. Entender la informática como una arma de destrucción masiva es el primer paso para defender la vida. Esa introducción es el llamado a los países firmantes y a la comunidad internacional para brindar nuestro territorio, nuestra biología y nuestra paz frente al caos informático que pretende disolver la esencia misma de nuestras naciones. El origen, existencia y subsistencia del Estado. Nuestro primer tema, el Estado y la amenaza del caos. El Estado no es un fin en sí mismo, sino un instrumento creado por la humanidad para transitar del estado de naturaleza, donde impera la ley del más fuerte, a un estado de derecho. La subsistencia del Estado depende exclusivamente de su capacidad para cumplir con su promesa fundacional, la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos. En la era actual, la disrupción tecnológica ha creado un nuevo estado de naturaleza digital. Si el Estado no reclama la soberanía sobre el ciberespacio y las herramientas informáticas, su autoridad se vuelve ilusoria. Una nación que no puede proteger su red eléctrica, su sistema de salud o la identidad de su población frente a un ataque remoto es un Estado que ha perdido su razón de existir. La tercera vía latinoamericana sostiene que el Estado debe tener la facultad irrenunciable de regular la tecnología para asegurar su propia continuidad y la de su pueblo. La ruptura de la paz pública por medios digitales. La paz pública no es solo la ausencia de conflictos armados en las calles, es la estabilidad de los sistemas que permiten la convivencia social, la manipulación de la información, la difusión de algoritmos diseñados para el odio, el sabotaje, la infraestructura de comunicación provocan una ruptura de la paz más profunda que una revuelta física. Cuando los medios digitales son utilizados para sembrar el pánico, desinformar masivamente o iniciar la violencia, se está cometiendo una agresión contra el orden público. La doctrina de su servidor, Apolinar Rodríguez Rocha, establece que el ciberespacio debe ser un territorio cultural de paz. Cuando el uso del Internet
que busque fracturarlas con cohesión social o desestabilizar las instituciones democráticas debe ser proscrito y sancionado con la misma severidad que un acto de sedición y traición a la patria. El caos informático y material como negación del contrato social. El contrato social se basa en la seguridad de que el ciudadano entrega parte de su libertad a cambio de orden y bienestar material. El caos informático, entendido como la desarticulación de los sistemas de datos que gestionan la vida cotidiana, deriva inevitablemente en un caos material. Si los sistemas de distribución de alimentos son hackeados, la población padece hambre. Si los registros de propiedad son borrados, la economía colapsa. Si los sistemas de emergencia son anulados, la muerte se vuelve masiva. Estos caos no es un error técnico, es la negación absoluta del Estado. Por ello, el Estado tiene el derecho natural de intervenir y castigar a quienes desde las sombras digitales o de potencias extranjeras buscan disolver el orden material. La defensa contra el caos informático es, en última instancia, la defensa de la civilización misma. El reconocimiento esencial, el eje de esta doctrina, es la clasificación de la informática y el Internet como armas de destrucción masiva. La historia en la humanidad ha clasificado como armas de destrucción masiva aquellas capacidades nucleares, biológicas y químicas que pueden causar muerte a gran escala de forma indiscriminada. La tercera vía latinoamericana postula que esta definición es obsoleta si no incluye la informática y el Internet. Hoy, un código malicioso tiene mayor capacidad de daño que una bomba convencional. Al reconocer la informática como un arma de destrucción masiva, establecemos que su uso para atacar la infraestructura de una nación no es un incidente cibernético, sino un ataque de exterminio. El Internet, que nació como un patrimonio de la humanidad para el conocimiento, ha sido militarizado por potencias extranjeras, convirtiéndose en el vector de entrega de ataques que pueden paralizar un continente entero en milisegundos. Criterios de masividad, letalidad e indiscriminación en el ciberespacio. Para que la informática sea considerada una arma de destrucción masiva, dentro de esta doctrina se aplican 3 criterios fundamentales que la distinguen de un arma común. Masividad. Un solo ataque informático puede afectar simultáneamente a millones de personas, instituciones y servicios básicos, superando las fronteras geográficas. Letalidad sistémica. Aunque el código es inmaterial, sus efectos son letales. A desactivar redes eléctricas en invierno, sabotear sistemas de control de tráfico aéreo o alterar el suministro de agua potable, la informática causa muertes directas e indirectas en forma masiva. Discriminación. El ataque digital no distingue entre un hospital y una base militar, ni entre un niño y un combatiente. Golpea el tejido social de manera totalitaria, rompiendo la paz pública y el orden material de la población civil por igual. Consecuencias jurídicas nacionales e internacionales de clasificación como arma de destrucción masiva. La declaración de Internet y la informática como arma de destrucción masiva bajo la autoría de su servidor genera un nuevo estatus jurídico, la imprescriptibilidad. Los ataques realizados con estas herramientas son crímenes de lesa humanidad y no caducan con el tiempo. Responsabilidad de mando. Los líderes de potencias extranjeras y los directivos de las corporaciones tecnológicas que permitan o fomenten el uso de Internet como arma de destrucción masiva son responsables penalmente ante el Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. Derecho a la legítima defensa. Los países firmantes quedan facultados para tomar medidas de emergencia, incluyendo el bloqueo total de flujo de datos provenientes de zonas agresoras y la incautación de activos financieros de los responsables aplicando las reglas de Gafi. Prescripción de la exclusión. Ninguna nación puede ser privada del acceso al Internet como castigo, pues se reconoce que el Internet es un patrimonio vital. Excluir a un pueblo de Internet es una forma de asedio moderno y un uso criminal de esta arma de destrucción masiva. El siguiente capítulo aborda la dimensión estratégica y militar de la obra de su servidor, soberanía territorial y seguridad nacional. Anulación de escudos de seguridad y protección territorial en el Estado no bélico. La soberanía de una nación no reside únicamente en la presencia de soldados en sus fronteras, sino en la integridad de sus escudos de protección. En la era contemporánea, estos escudos son predominantemente tecnológicos, sistemas de radar, vigilancia satelital, control de espacios aéreos y monitoreo de fronteras.
La tercera vía latinoamericana denuncia que la anulación de estos sistemas mediante medios cibernéticos, especialmente cuando se realiza en un estado de no beligerancia, es decir, sin una declaración de guerra formal, constituye una violación directa a la soberanía territorial. Desactivar los ojos y oídos de un país para dejarlo ciego ante una incursión física o digital es un acto de agresión que busca dejar a la población en total indefensión, rompiendo el compromiso de subsistencia que el Estado tiene con sus ciudadanos. Tipificación de la agresión cibernética como crimen militar bajo directriz. El sabotaje informático a los sistemas de defensa deja de ser un delito civil para ser un procesado bajo la justicia militar. El uso de virus troyanos, ataques de denegación de servicios contra infraestructura de seguridad nacional se tipifica como traición a la patria cuando se realiza para facilitar la entrada de fuerzas o intereses extranjeros. Sabotaje estratégico cuando se busca inutilizar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas nacionales. Los perpetradores, ya sean agentes estatales extranjeros o mercenarios digitales, serán juzgados como criminales militares. Esto permite que la respuesta del Estado no sea solo administrativa, sino que active los protocolos de defensa nacional, permitiendo la persecución de los responsables sin importar su ubicación física bajo el amparo del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. Defensa contra la injerencia de potencias extranjeras, el Internet y la informática, reconocidos ya como armas de destrucción masiva, no pueden ser utilizados por potencias extranjeras para intervenir en los asuntos internos de los países firmantes. Su obra establece inmunidad o sistemas críticos. Cualquier intento de puerta trasera o backdoor en equipos de comunicación o defensa vendidos por potencias extranjeras será considerado un acto de espionaje y agresión militar. Soberanía tecnológica. Los países de la región deben desarrollar y auditar sus propios protocolos de cifrado para evitar que la seguridad nacional dependa de servicios externos que pueden ser apagados o remotamente. Respuestas recíprocas. Si una potencia anula los escudos de un país firmante, el bloqueo regional aplicará sanciones militares digitales y el bloqueo financiero inmediato de los activos de dicha potencia en territorio nacional, utilizando facultades que otorga el marco de Gafi contra el financiamiento del caos. Capítulo: la protección de la infraestructura vital. Proscripción de la inhibición tecnológica, aviación, hospitales, barcos y energía. La vida moderna depende del sistema de control automatizado. La tercera vía latinoamericana prescribe de manera absoluta cualquier acto de inhibición tecnológica. Esto se refiere a interferencia deliberada de señales, el bloqueo de software o la inserción de códigos maliciosos en infraestructuras críticas que garantizan la seguridad de las personas. Bajo esta doctrina, el sabotaje a los sistemas de navegación de aviones y barcos, la desactivación de redes eléctricas y el parálisis de los sistemas informáticos de hospitales son declarados actos de terrorismo masivo. No se requiere el estallido de una bomba para matar. Basta con apagar el sistema de oxígeno de un hospital o desviar un vuelo mediante el hackeo de sus instrumentos. Estas acciones serán perseguidas con la máxima pena, sin considerar atenuantes de Guerra Fría o intereses geopolíticos. El uso del agua como una arma de destrucción masiva. El agua es el recurso más sagrado y derecho humano primario. Esta obra establece un precedente histórico al tipificar la manipulación digital de los sistemas hídricos como el uso de un arma de destrucción masiva. Cualquier potencia o grupo criminal que utilice la informática para sabotear represas, provocando inundaciones masivas que porreen poblaciones del mapa, envenenamiento molecular, manipulando los sistemas de purificación para introducir sustancias tóxicas, asedio hídrico, cortando el suministro de ciudades enteras para forzar la rendición o el caos, será acusado de genocidio tecnológico. El agua es el patrimonio de la humanidad y su conversión en arma es la máxima traición a la vida. El Estado debe garantizar la soberanía hídrica digital, blindando los sistemas de bombeo y distribución contra cualquier intervención externa. Sabotaje de suministros básicos, alimentos, combustibles y salud. La subsistencia del Estado depende del orden material. La logística que permite que los alimentos lleguen a las mesas, que el combustible mueva la economía y que los medicamentos estén disponibles, hoy funciona a través de redes digitales. Esta doctrina establece que el secuestro o la alteración de estas redes lógicas constituyen un crimen contra la población. Si una potencia extranjera utiliza el Internet para pagar cadenas de suministros de un país firmante,
está convirtiendo cometiendo un acto de guerra biológica indirecta a provocar hambre y enfermedad. La tercera vía latinoamericana exige que los sistemas de suministros básicos sean tratados como zonas de exclusión bélica digital, donde cualquier ataque es respondido con sanciones financieras totales a través de los mecanismos de Gafi y el bloqueo de la infraestructura digital de las potencias agresoras. Capítulo 5, delito de lesa humanidad y manipulación biológica. Alteración del genoma humano mediante la informática y el Internet. El ADN es el código fuente de la humanidad. Bajo esta autoría se establece que el genoma humano es patrimonio biológico inviolable. La doctrina identifica una nueva y aterradora frontera, la capacidad de utilizar la informática y la conectividad global para intervenir en la estructura genética de la población. Cualquier intento de programación biológica remota, sea mediante el hackeo de laboratorios de edición genética o el uso de señales informáticas para activar mutaciones programadas, es declarado un crimen de lesa humanidad. No se permite la alteración del genoma humano con fines de control social, esterilización masiva o diseño de enfermedades étnicamente selectivas. El Estado tiene el deber de proteger la soberanía genética de sus ciudadanos ante cualquier potencia que pretenda convertir nuestra biología en un software editable. Uso y manipulación de armas biológicas, bacterias y virus y hongos. La informática ha potenciado la peligrosidad de los agentes biológicos. Esta obra proscribe el uso de sistemas digitales para el diseño, cultivo o dispersión de patógenos. El uso de algoritmos para crear virus sintéticos o coordinar ataques con bacterias y hongos contra la población de los países firmantes es tipificado como un acto de exterminio masivo. El Internet no debe ser el vector para la propagación de instrucciones de biocidio. Cualquier acto que utilice redes informáticas para manipular el comportamiento de agentes biológicos será perseguido por el Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital como un enemigo de la vida. Nanotecnología criminal en seres humanos, flora y fauna. La nanotecnología opera a través de impulsos informáticos, puede ser utilizado para el control de la destrucción desde el interior de los organismos. Esta doctrina proscribe la introducción de nanodispositivos no autorizados en seres humanos, así como en la flora y fauna que sostiene la vida. La manipulación de cultivos mediante nanotecnología para provocar hambrunas o el uso de nanosensores para el acecho biológico de personas se castigará como una violación a la integridad física y biológica. La tercera vía exige una compliance molecular estricto. Toda tecnología de escala nanométrica debe ser auditable y su control debe ser local, nunca dependiente de satélites o servidores de potencias extranjeras hostiles. El uso de la estrategia nuclear y sus efectos contaminantes inducidos. La energía nuclear, cuando es manipulada mediante sabotaje informático, se convierte en la forma más persistente de destrucción. Esta propuesta establece que provocar accidentes o nucleares o dispersar materiales radioactivos mediante el hackeo de centrales o sistemas de transporte es un crimen que trasciende generaciones. Los efectos contaminantes inducidos por la vía digital, como el apagado remoto o sistemas de enfriamiento de reactores, se consideran ataques nucleares de facto. Las potencias responsables no solo enfrentarán cargos de lesa humanidad, sino que serán obligadas a la reparación total del daño ambiental y humano, bajo la premisa de que el átomo, al igual que el bit, debe estar al servicio de la paz y nunca del caos material. La manipulación física y geodésica, creación de fenómenos atmosféricos y huracanes y temperaturas externas. La ciencia contemporánea ha avanzado hasta el punto de poder influir en la dinámica de la atmósfera. La tercera vía latinoamericana ha avanzado hasta el punto de poder influir en la dinámica de la atmósfera. La tercera vía latinoamericana establece que el uso de la informática y el Internet para coordinar tecnologías de modificación climática con fines bélicos es una violación a la soberanía planetaria. Cualquier potencia que utilice la inyección de aerosoles, el calentamiento de ionosfera o cualquier otro medio digital para crear, intensificar o desviar huracanes hacia territorios de los países firmantes será acusado de terrorismo ambiental. De igual forma, la manipulación de temperaturas extremas para destruir cosechas o provocar muertes por golpe de calor en población vulnerable se clasifica como uso criminal de Internet con arma de destrucción masiva.
Inducción de terremotos, maremotos y lluvias ácidas mediante tecnología. Esta doctrina identifica que la corteza terrestre y los océanos no están exentos de la manipulación tecnológica. El uso de armas geofísicas, dispositivos que utilizan frecuencias resonantes y pulsos electromagnéticos controlados digitalmente para inducir sismos o maremotos, tsunamis, es declarado el máximo crimen contra el orden material. Estas acciones buscan el colapso total de la infraestructura de una nación y la muerte masiva de su población bajo el velo de un accidente natural. La tercera vía exige que cualquier actividad geofísica sospechosa sea peritada por el Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. Asimismo, la introducción de lluvias ácidas mediante la manipulación química de las nubes para destruir la base alimentaria de una nación se proscribe como una forma de asedio biológico y material. Señales magnéticas, láser y sonidos para el control poblacional. La manipulación de la energía física como arma contra la población civil es un pilar fundamental de esta denuncia. Este punto proscribe el uso de las señales magnéticas y de radiofrecuencias utilizadas para alterar el comportamiento humano, causar desorientación masiva, afectar la salud neurológica de los ciudadanos, arma de rayos láser y energías dirigidas, el uso de pulsos de luz de alta intensidad para cegar, incinerar o destruir infraestructura de satélites, transformar plataformas remotas, armas sónicas, sonido, el empleo de frecuencias infra o ultrasónicas que causen daños físicos a los órganos, tortura psicológica o dispersión violenta de la población. Bajo esta autoría, el uso de estas energías para el control poblacional es una violación directa a los derechos humanos. El aire y el espectro electromagnético son patrimonio de la humanidad y no pueden ser convertidos en herramientas de tortura masiva por potencias extranjeras. El terrorismo digital y libertad humana, secuestro, robo y comercialización masiva de información. En la tercera vía latinoamericana, la información digital no es una mera mercancía, sino una extensión de la personalidad y un activo estratégico del Estado. Esta doctrina establece que el secuestro de datos, ransomware, a gran escala, el robo de bases de datos nacionales y su posterior comercialización son actos de terrorismo digital, sancionadas no solo al autor, se sanciona, sancionar no solo al autor material de hackeo, sino toda la cadena de valor, desde los mercados negros digitales hasta las corporaciones o potencias que adquieren dicha información para obtener ventajas competitivas o políticas. La comercialización de la identidad de un pueblo es una forma moderna de esclavitud digital que socava el orden material y la confianza en las instituciones. La vigilancia remota y el acoso y acecho internacional no autorizados. La libertad humana es incompatible con el panóptico digital. Bajo autoría se proscribe el uso de tecnologías de vigilancia remota o masiva por parte de las potencias extranjeras o entidades privadas sin consentimiento expreso soberano de naciones firmantes. El acecho internacional, entendido como el seguimiento constante de ciudadanos, líderes o movimientos sociales mediante satélites, redes sociales y dispositivos móviles, es tipificado como una violación a la privacidad y un delito de lesa humanidad. Nadie tiene derecho a convertir la vida privada de una población en un laboratorio de datos para el control social. El acoso digital sistemático contra la población civil se considera una táctica de guerra psicológica que busca romper la paz pública. Perseguibilidad de conductas masivas como delitos de lesa humanidad. Las características que elevan estos actos al rango de lesa humanidad es su escala y su intención de someter a la población. Esta doctrina determina que cuando el robo de información, la vigilancia o se realicen de forma masiva, entonces determina que cuando el robo de información o la vigilancia se realiza en forma masiva y sistemática, deja de ser delitos comunes para convertirse en ataques contra la especie humana. Esto otorga al Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital la facultad de persecución universal. Los responsables pueden ser juzgados sin importar dónde se encuentren, sanciones de bloqueo, aplicar las reglas de compliance y GAFI para congelar los fondos de la organización de las organizaciones terroristas digitales y de los estados que les dan refugio, reparación de daño, obligar a los infractores a eliminar la información robada y resarcir económicamente a las víctimas, restaurando la dignidad y libertad humana vulneradas. El sabotaje técnico como acto de asedio, la anulación de la capacidad de respuesta del Estado es la tercera vía latinoamericana. Se establece que cualquier interferencia externa que busque cegar o no resordecer a las instituciones de Estado es un acto de guerra. El sabotaje técnico a los sistemas de comunicación gubernamental de emergencia y defensa no es un simple hackeo, es un asedio digital. Al anular la capacidad de respuesta del Estado, la potencia agresora está dejando a la población civil en un estado de vulnerabilidad absoluta, lo cual procede siempre a la destrucción material. El uso de la tecnología como vector de un asedio moderno. Históricamente, el asedio consiste en rodear una ciudad para rendirla por hambre. Hoy, bajo esta autoría, se define que el bloqueo de flujos de datos esenciales y la inhabilitación de plataformas de servicios públicos constituye un asedio moderno.
Si se impide que un país acceda a sus recursos financieros mediante ataques a sus bancos, si se bloquea la logística de transporte de suministros médicos, si se interfiere la señal de satélites de monitoreos climáticos, estamos ante un uso criminal de la tecnología que busca la rendición o el colapso del orden social sin necesidad de disparar un solo proyectil físico. La responsabilidad de las plataformas intermediarias. Este capítulo estipula que las empresas que proveen la infraestructura, redes sociales, motores de búsqueda, servicios de nube, tienen la obligación de participar en el asedio contra una nación. La omisión deliberada permite que sus plataformas sean usadas para coordinar ataques de caos materiales, difundir instrucciones para el sabotaje en infraestructura vital, las convierte en sujetos de sanción por parte de la jurisdicción nacional. Tipificación de asedio digital como un precursor de caos. El sabotaje técnico se clasifica como un delito de extrema gravedad porque es el paso previo a la consumación de los crímenes de lesa humanidad. Esta doctrina permite que el Estado actúe de forma preventiva si detecta que una infraestructura crítica está siendo asediada digitalmente, se activan de inmediato los protocolos de defensa militar y las sanciones financieras de compliance sin esperar a que el daño material se materialice en muertes físicas. El acopio y el desarrollo de tecnologías informáticas críticas, creación y acopio de tecnologías. Bien, el siguiente tema es capítulo 9, el acopio y desarrollo de la tecnología informática criminal. La creación y acopio de tecnología informática no autorizada. Se establece como delito de orden internacional la creación, programación, ensamble o acopio de herramientas tecnológicas, software o hardware, cuyo fin primordial sea la agresión masiva. Esto incluye granjas de servidores para ataques, la infraestructura oculta destinada al lanzamiento de malware o de negación de servicios críticos, el algoritmo de guerra, el desarrollo de software diseñado específicamente para infiltrar escudos de seguridad, alterar el genoma humano, manipular el clima. Las bases de datos de explotación, el acopio de información privada biométrica de la población con fines de control o comercialización ilícita. La tecnología no autorizada es aquella que va de los protocolos de compliance y los registros de transparencia del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. El delito de peligro, la seguridad antes que el daño. Bajo esta directriz, el Estado no necesita probar que hubo una muerte para intervenir. Se tipifica el delito de peligro, donde el simple hecho de poseer, desarrollar estas herramientas constituye una amenaza a la paz pública. La mera existencia de un código diseñado para sabotear una represa o un hospital es suficiente para la acción penal. Se castiga la puesta en riesgo del orden material de la población, reconociendo que en el ámbito digital el tiempo entre la creación y la ejecución es casi instantáneo. La tentativa y delito consumado en el ámbito de las armas de destrucción masiva. Esta obra establece una escala de responsabilidad penal rigurosa para garantizar la subsistencia del Estado. La tentativa, cualquier acto que inicie la ejecución de un ataque, como el envío de señales de prueba o el sondeo de vulnerabilidad en infraestructura vital, será sancionado con penas severas. En la era de la informática como arma de destrucción masiva, la tentativa es tan peligrosa como el acto mismo. El delito consumado, cuando el caos informático material se manifiesta, la pena alcanza su grado máximo, incluyendo la cadena perpetua digital, exclusión total de redes financieras tecnológicas y la persecución de los actores como criminales de guerra. 3. Uso criminal. El empleo de tecnología informática para los fines delictivos descritos en los capítulos previos, alteración genética, manipulación climática, secuestro de datos, será perseguido bajo la jurisdicción universal del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. Responsabilidades de los desarrolladores y proveedores. Este punto es crucial. Se extiende la responsabilidad a quienes, teniendo conocimiento del fin bélico o delictivo, proveen el código o el soporte técnico. Nadie puede alegar neutralidad tecnológica cuando su creación es utilizada para romper la paz pública. El compliance regional obliga a los desarrolladores a insertar protocolos de seguridad que impidan el uso de su tecnología como armas de destrucción masiva. Capítulo 10, marco institucional y herramientas de justicia. Todo esto que hemos proyectado no tendría razón de ser sin este capítulo. El marco institucional y herramientas de justicia se establece el Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital para que la soberanía digital sea real. Debe existir un órgano con jurisdicción supraestatal. Esta doctrina establece la creación del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. Este organismo es un ente administrativo, sino una corte penal especializada con la facultad de juzgar crímenes cometidos a través de la informática y el Internet, reconocidos ya como arma de destrucción masiva.
El Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital tiene autoridad para emitir órdenes de captura internacional, dictar sentencias de reparación de daños, incluso certificar cuando una potencia extranjera ha incurrido en terrorismo digital. Su función principal es proteger el orden material y la paz pública de las naciones firmantes, actuando como el último baluarte contra el caos informático. La aplicación de las reglas compliance y la GAFI contra el financiamiento criminal. Toda la agresión digital masiva requiere financiamiento. Por ello, integra como un punto esencial el uso de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y protocolos de compliance. Rastreo de activos. Se utiliza la inteligencia financiera para seguir el rastreo de criptoactivos y divisas utilizadas para financiar el secuestro de información o la manipulación biológica. Sanciones económicas colectivas. Ante un ataque confirmado, los países firmantes aplicarán en bloque las reglas del GAFI para desconectar a los responsables del sistema financiero regional. Responsabilidad corporativa. Las empresas tecnológicas que operen en las regiones deberán certificarse mediante compliance que sus herramientas no están siendo utilizadas para el acecho internacional o la alteración de genoma humano. La proscripción de la exclusión digital como sanción internacional. Como autor, se establece un principio revolucionario, la proscripción de la exclusión digital, dado que el Internet es un patrimonio de la humanidad y un derecho esencial para la subsistencia. Ninguna potencia o entidad puede utilizar la desconexión o el bloqueo tecnológico como una sanción o arma política. El Internet como patrimonio vital, cortar el acceso a Internet a una población es equivalente a un asedio medieval. Es una violación a la paz pública que genera caos material. Sancionen al exclusor. Cualquier entidad que promueva la exclusión digital como medida de castigo será a su vez sancionada por el tribunal. La conectividad debe ser protegida incluso en tiempo de conflictos, garantizando que el flujo de información para la salud, la alimentación, la educación permanezcan inalterados. Advertencia al lector sobre las posibles resistencias a esta doctrina. Al adentrarse en las páginas de este tratado, el lector debe estar advertido. La tercera vía latinoamericana no es una teoría complaciente. Por su propia naturaleza soberana y disruptiva, enfrentará oposiciones feroces de las corrientes que hoy dominan el orden global. Esas resistencias no provienen de la lógica jurídica, sino de la defensa de intereses económicos y geopolíticos que este autor se ha propuesto desmantelar. Ustedes encontrarán de parte de los críticos del status quo los siguientes ataques preventivos: la falacia del progreso ilimitado y la neutralidad. Los defensores del liberalismo tecnológico acusarán esta obra de ser tecnofóbica o de frenar la innovación. Le dirán que clasificar la informática como arma de destrucción masiva es una exageración que asfixia el desarrollo. La advertencia es clara. Para ellos, el progreso justifica que su información sea mercancía y su genoma un experimento. Esta obra sostiene que no hay progreso digno que se construya sobre la vulnerabilidad del Estado y la pérdida de la paz pública. Segundo, el espejismo de libertad de red frente al asedio digital. Escuchará a teóricos internacionales argumentar que la soberanía digital fragmenta el Internet. Dirán que conceptos como el asedio digital o la proscripción de la exclusión son ataques a la libertad de mercado. Entienda el lector. Lo que ellos llaman Internet libre es a menudo el derecho de las potencias a intervenir en naciones ajenas sin consecuencias. Esta teoría devuelve el poder al ciudadano y a su Estado soberano. Tercero, el miedo al rigor del delito de peligro. Los juristas tradicionales formados en el derecho, que solo actúa cuando ya hay un cadáver, criticarán la identificación del acopio tecnológico, la tentativa como excesivo. Dirán que castigamos la intención. Sepa lector, en la era de la nanotecnología y la manipulación climática, esperar la consumación del daño es aceptar el exterminio. Esta obra defiende una justicia que previene el caos antes de que este sea irreversible. La descalificación técnica como por la atribución. Finalmente, los escépticos técnicos dirán que es imposible juzgar estos crímenes por la dificultad de identificar el autor de la red. Esta es la excusa de impunidad. A través de las reglas del compliance y la GAFI que aquí propongo, demostramos que si bien el hacker puede ocultarse, el financiamiento y la infraestructura que permiten el terrorismo digital siempre dejan rastro. Lectura bajo advertencia. Este libro es una declaración de independencia. Quien se oponga a él probablemente sea porque se beneficia del vacío legal en que hoy opera el caos informático. Como autor, su servidor, le pido al lector que no juzgue esta obra por lo que
dicen sus detractores, sino por la protección que ofrece a su vida, su identidad y su nación. Conclusiones. La soberanía como garantía de la vida. La tercera vía latinoamericana, bajo la doctrina aquí expuesta, no es una opción política, sino una necesidad existencial. El Estado que no controla la tecnología en su territorio, que permite la alteración de su patrimonio genético, que se arrodilla ante el caos informático, es un Estado que ha renunciado a su soberanía y a la protección de su pueblo. Hemos demostrado que la informática y el Internet, al ser capaces de anular los escudos de seguridad, a sabotear el orden material y manipular la ideología, deben ser tratados con el rigor de las armas de destrucción masiva. La cultura de la paz y el desarrollo al esparcimiento, en fin último, esta regulación no es la de restricción, sino la libertad. Al proscribir el terrorismo digital, el acecho internacional y la manipulación geodésica, estamos devolviendo al ser humano su derecho a vivir en la paz, y el Internet debe volver a ser lo que su naturaleza dicta, un patrimonio de la humanidad destinado al conocimiento, la cultura y el esparcimiento. Solo a través de la proscripción de la exclusión digital y el castigo de la ciberagresión podremos garantizar que el progreso tecnológico no sea el precursor de nuestra destrucción. Una llamada a la justicia global. Con la creación del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital y la aplicación estricta de las reglas Compliance y GAPI, enviamos un mensaje claro a estas potencias extranjeras y a los grupos delictivos. La patria grande no es un laboratorio para sus experimentos, ni un campo de batalla para sus algoritmos. La vida, el genoma y el clima son sagrados. El orden material se defiende y la paz pública se impone mediante la ley en Latinoamérica. Apolinar Rodríguez Rocha, autor y defensor de la soberanía digital. Por aquí les dejamos unas referencias bibliográficas. No introducimos de ellos en esta obra, sin embargo, las mencionamos para referencia de los lectores y que puedan comparar, hacer una comparación entre estas obras y lo que nosotros hemos expuesto en esta tercera vía latinoamericana, en la defensa de la soberanía digital, informática y de Internet en Latinoamérica. Lo dejamos a sus órdenes. Las obras aquí referenciadas son hitos en el diagnóstico del riesgo tecnológico. Sin embargo, el lector debe notar que ninguna de ellas contempla la proscripción de la exclusión digital ni el derecho a la información de doble vía. Este tratado es el único hasta hoy que integra estos conceptos en una acción penal soberana y protectora de la vida humana. Gracias. Es cuánto tendríamos que exponer al respecto. Esperamos que pronto tengamos la oportunidad de exponerlo en otras oportunidades, en otros congresos, y lo dejamos a disposición, ahora sí, que de la humanidad. Tuvimos que publicarlo rápidamente porque ahora el Internet les permite robarse las obras inmediatamente, por ello encontrará algunos errores, algunas omisiones en la redacción de la misma. Sin embargo, pues lo puliremos para la publicación física y digital ya como obra ante una editorial. Y bueno, esta es una obra en correspondencia con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Maestro, muchas felicidades. Este es el trabajo que hemos logrado hasta hoy. Doctor Apolinar Rodríguez Rocha, felicitaciones, ¿no? Por la presentación de esta doctrina, la tercera vía latinoamericana, el Internet como patrimonio de la humanidad, el fin del caos digital, Saltillo, Coahuila. Entonces ya lo ha publicado usted el 24 de noviembre del 2026. Así es, maestro. Me gustaría escuchar su perspectiva respecto de la exposición de la obra el día de hoy. Tal vez un minuto, 2 minutos que nos regale. Estaría muy bien. El trabajo hay que darle una lectura en 2, en 3 oportunidades para tomar apuntes y tomar notas. Yo creo que compartimos con usted y también con el maestro Ricardo de la Puente Moreno. Lo he dicho en el instituto y lo vengo diciendo por la formación que también tengo, que para lograr una autonomía digital y una soberanía digital, la primera preocupación está en el ciudadano, la seguridad ciudadana, luego en la preocupación de nuestras instituciones,
económicas y financieras a través de la seguridad económica y financiera, y luego la seguridad a través de las instituciones, nuestra seguridad jurídica como Estado. Pero todo ello iría de la mano con lo que es la seguridad y la defensa interna de cada uno de nuestros estados, de nuestros países, la defensa nacional. ¿A qué apuntamos? A que México y Perú sea capaz de fabricar su microprocesador, de fabricar sus computadoras, sus laptops, que las arquitecturas que se teja para el servicio de Internet, de Wi-Fi, de tecnología de última generación con fibra óptica, lo trabajen, lo realicen, las materias primas, la fabricación sea Made in Perú, sea Made in México, el manejo de los datos, de la información, de la data, del Big Data, tanto en México como en el Perú, sea por recursos y capital humano nuestro. Solamente lograremos una independencia tecnológica, una autonomía tecnológica, científica, digital y una revolución de la inteligencia artificial sin olvidarnos el derecho a la defensa de los derechos humanos universales establecidas en nuestras cartas magnas, pero sin dejar de lado la ciudadanía digital con todas sus posibilidades. Estoy de acuerdo con lo que usted ha presentado, estoy de acuerdo con el proyecto que llevamos a cabo, tanto usted como el maestro Ricardo de la Puente Moreno. Yo en su momento lo dije, yo he compartido desde el ángulo de mi formación una propuesta de cómo debe enseñarse a los futuros abogados la inteligencia artificial en toda la carrera universitaria. He compartido a amigos, particularmente de México y de diferentes partes del mundo, en un formato de una hoja de Excel, cuáles deben ser los estudios. Entonces, es una necesidad lo que usted está haciendo, es muy importante y sería bueno no solamente esta presentación, sino llevarlo a una mesa de debates con invitados de diferentes países del mundo. Eso, maestro, por favor, en cuanto tengo que decirle. Si me permiten, vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2026 de este seminario internacional, la inteligencia artificial y el derecho, la tercera vía latinoamericana, soberanía digital y el Internet postamericano, inteligencia artificial, la misma que estuvo a cargo por el doctor Apolinar Rodríguez Rocha y el maestro Ricardo de la Puente Moreno. El directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, les hacen llegar un abrazo muy fuerte y muchas gracias por este trabajo maravilloso que ambos realizan y además, una vez más, por esta propuesta teórica científica de esta doctrina del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Bien, el siguiente tema es capítulo 9, el acopio y desarrollo de la tecnología informática criminal. La creación y acopio de tecnología informática no autorizada. Se establece como delito de orden internacional la creación, programación, ensamble o acopio de herramientas tecnológicas, software o hardware, cuyo fin primordial sea la agresión masiva. Esto incluye granjas de servidores para ataques, la infraestructura oculta destinada al lanzamiento de malware o de negación de servicios críticos, el algoritmo de guerra, el desarrollo de software diseñado específicamente para infiltrar escudos de seguridad, alterar el genoma humano, manipular el clima. Las bases de datos de explotación, el acopio de información privada biométrica de la población con fines de control o comercialización ilícita. La tecnología no autorizada es aquella que evade los protocolos de compliance y los registros de transparencia del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. El delito de peligro, la seguridad antes que el daño. Bajo esta directriz, el Estado no necesita probar que hubo una muerte para intervenir. Se tipifica el delito de peligro, donde el simple hecho de poseer, desarrollar estas herramientas constituye una amenaza a la paz pública. La mera existencia de un código diseñado para sabotear una represa o un hospital es suficiente para la acción penal
Se castiga la puesta en riesgo del orden material de la población, reconociendo que en el ámbito digital el tiempo entre la creación y la ejecución es casi instantáneo. La tentativa y delito consumado en el ámbito de las armas de destrucción masiva. Esta obra establece una escala de responsabilidad penal rigurosa para garantizar la subsistencia del Estado. La tentativa, cualquier acto que inicie la ejecución de un ataque, como el envío de señales de prueba o el sondeo de vulnerabilidad de infraestructura vital, será sancionado con penas severas. En la era de la informática como arma de destrucción masiva, la tentativa es tan peligrosa como el acto mismo. El delito consumado, cuando el caos informático material se manifiesta, la pena alcanza su grado máximo, incluyendo la cadena perpetua digital, exclusión total de redes financieras tecnológicas y la persecución de los autores como criminales de guerra. 3. Uso criminal. El empleo de tecnología informática para los fines delictivos descritos en los capítulos previos, alteración genética, manipulación climática, secuestro de datos, será perseguido bajo la jurisdicción universal del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. Responsabilidades de los desarrolladores y proveedores. Este punto es crucial. Se extiende la responsabilidad a quienes, teniendo conocimiento del fin bélico o delictivo, proveen el código o el soporte técnico. Nadie puede alegar neutralidad tecnológica cuando su creación es utilizada para romper la paz pública. El compliance regional obliga a los desarrolladores a insertar protocolos de seguridad que impidan el uso de tecnología como armas de destrucción masiva. Capítulo 10, marco institucional y herramientas de justicia. Todo esto que hemos proyectado no tendría razón de ser sin este capítulo. El marco institucional y herramientas de justicia se establece el Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital para que la soberanía digital sea real. Debe existir un órgano con jurisdicción supraestatal. Esta doctrina establece la creación del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital. Este organismo es un ente administrativo, sino una corte penal especializada con la facultad de juzgar crímenes cometidos a través de la informática y el Internet, reconocidos ya como arma de destrucción masiva. El Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital tiene autoridad para emitir órdenes de captura internacional, dictar sentencias de reparación de daños y certificar cuando una potencia extranjera ha incurrido en terrorismo digital. Su función principal es proteger el orden material y la paz pública de las naciones firmantes, actuando como el último baluarte contra el caos informático. La aplicación de las reglas compliance y la GAFI contra el financiamiento criminal. Toda la agresión digital masiva requiere financiamiento. Por ello, integra como un punto esencial el uso de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y protocolos de compliance. Rastreo de activos. Se utiliza la inteligencia financiera para seguir el rastreo de criptoactivos y divisas utilizadas para financiar el secuestro de información o la manipulación biológica. Sanciones económicas colectivas. Ante un ataque confirmado, los países firmantes aplicarán en bloque las reglas del GAFI para desconectar a los responsables del sistema financiero regional. Responsabilidad corporativa. Las empresas tecnológicas que operen en las regiones deberán certificarse mediante compliance que sus herramientas no están siendo utilizadas para el acecho internacional o la alteración de genoma humano. La proscripción de la exclusión digital como sanción internacional. Como autor, se establece un principio revolucionario, la proscripción de la exclusión digital, dado que el Internet es un patrimonio de la humanidad y un derecho esencial para la subsistencia. Ninguna potencia o entidad puede utilizar la desconexión o el bloqueo tecnológico como una sanción o arma política. El Internet como patrimonio vital, cotar el acceso a Internet a una población es equivalente a un asedio medieval. Es una violación a la paz pública que genera caos material. Sancionan al exclusor. Cualquier entidad que promueva la exclusión digital como medida de castigo será a su vez sancionada por el tribunal. La conectividad debe ser protegida incluso en tiempo de conflictos, garantizando que el flujo de información para la salud, la alimentación, la educación permanezcan inalterados. Advertencia al lector sobre las posibles resistencias a esta doctrina. Al adentrarse en las páginas de este tratado, el lector debe estar advertido. La tercera vía latinoamericana no es una teoría complaciente. Por su propia naturaleza soberana y disruptiva, enfrentará oposiciones feroces de las corrientes que hoy dominan el orden global. Esas resistencias no provienen de la lógica jurídica, sino de la defensa de intereses económicos y geopolíticos que este autor se ha propuesto desmantelar. Ustedes encontrarán de parte de los
críticos del status quo los siguientes ataques preventivos: la falacia de progreso ilimitado y la neutralidad. Los defensores del liberalismo tecnológico acusarán esta obra de ser tecnofóbica o de frenar la innovación. Le dirán que clasificar la informática como arma de destrucción masiva es una exageración que asfixia el desarrollo. La advertencia es clara. Para ellos, el progreso justifica que su información sea mercancía y su genoma un experimento. Esta obra sostiene que no hay progreso digno que se construya sobre la vulnerabilidad del Estado y la pérdida de la paz pública. Segundo, el espejismo de libertad de red frente al asedio digital. Escuchará a teóricos internacionales argumentar que la soberanía digital fragmenta el Internet. Dirán que conceptos como el asedio digital o la proscripción de la exclusión son ataques a la libertad de mercado. Entienda el lector. Lo que ellos llaman Internet libre es a menudo el derecho de las potencias a intervenir en naciones ajenas sin consecuencias. Esta teoría devuelve el poder al ciudadano y a su Estado soberano. Tercero, el miedo al rigor del delito de peligro. Los juristas tradicionales formados en el derecho, que solo actúa cuando ya hay un cadáver, criticarán la identificación del acopio tecnológico y la tentativa como excesivo. Dirán que castigamos la intención. Sepa, lector, en la era de la nanotecnología y la manipulación climática, esperar la consumación del daño es aceptar el exterminio. Esta obra defiende una justicia que previene el caos antes de que este sea irreversible. La descalificación técnica como por la atribución. Finalmente, los escépticos técnicos dirán que es imposible juzgar estos crímenes por la dificultad de identificar el autor de la red. Esta es la excusa de impunidad. A través de las reglas del compliance y la GAFI que aquí propongo, demostramos que si bien el hacker puede ocultarse, el financiamiento y la infraestructura que permiten el terrorismo digital siempre dejan rastro. Lectura bajo advertencia. Este libro es una declaración de independencia. Quien se oponga a él probablemente sea porque se beneficia del vacío legal en que hoy opera el caos informático. Como autor, su servidor, le pido al lector que no juzgue esta obra por lo que dicen sus detractores, sino por la protección que ofrece a su vida, su identidad y su nación. Conclusiones. La soberanía como garantía de la vida. La tercera vía latinoamericana, bajo la doctrina aquí expuesta, no es una opción política, sino una necesidad existencial. El Estado que no controla la tecnología en su territorio, que permite la alteración de su patrimonio genético, de que se arrodilla ante el caos informático, es un Estado que ha renunciado a su soberanía y a la protección de su pueblo. Hemos demostrado que la informática y el Internet, al ser capaces de anular los escudos de seguridad, a sabotear el orden material y manipular la ideología, deben ser tratados con el rigor de las armas de destrucción masiva. La cultura de la paz y el desarrollo al esparcimiento. En fin último, esta regulación no es la de restricción, sino la libertad. Al proscribir el terrorismo digital, el acecho internacional y la manipulación geodésica, estamos devolviendo al ser humano su derecho a vivir en la paz. El Internet debe volver a ser lo que su naturaleza dicta, un patrimonio de la humanidad destinado al conocimiento, la cultura y el esparcimiento. Solo a través de la proscripción de la exclusión digital y el castigo de la ciberagresión, podremos garantizar que el progreso tecnológico no sea el precursor de nuestra destrucción. Una llamada a la justicia global. Con la creación del Tribunal Latinoamericano de Justicia Digital y la aplicación estricta de las reglas Compliance y GAFI, enviamos un mensaje claro a estas potencias extranjeras y a los grupos delictivos. La patria grande no es un laboratorio para sus experimentos, ni un campo de batalla para sus algoritmos. La vida, el genoma y el clima son sagrados. El orden material se defiende y la paz pública se impone mediante la ley y en Latinoamérica. Apolinar Rodríguez Rocha, autor y defensor de la soberanía digital. Por aquí les dejamos unas referencias bibliográficas. No introducimos de ellos en esta obra, sin embargo, las mencionamos para referencia de los lectores y que puedan comparar, hacer una comparación entre estas obras y lo que nosotros hemos expuesto en esta tercera vía latinoamericana, en la defensa de la soberanía digital, informática y de Internet en Latinoamérica. Lo dejamos a sus órdenes. Las obras aquí referenciadas son hitos en el diagnóstico del riesgo tecnológico. Sin embargo, el lector debe notar que ninguna de ellas contempla la proscripción de la exclusión digital ni el derecho a la información de doble vía. Este tratado es el único hasta hoy que integra estos conceptos en una acción penal soberana y protectora de la vida humana. Gracias. Es
cuánto tendríamos que exponer al respecto. Esperamos que pronto tengamos la oportunidad de exponerlo en otras oportunidades, en otros congresos, y lo dejamos a disposición, ahora sí, que de la humanidad. Tuvimos que publicarlo rápidamente porque ahora el Internet les permite robarse las obras inmediatamente, por ello encontrará algunos errores, algunas omisiones en la redacción de la misma. Sin embargo, pues lo puliremos para la publicación física y digital ya como obra ante una editorial. Y bueno, esta es una obra en correspondencia con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Maestro, muchas felicidades. Este es el trabajo que hemos logrado hasta hoy. Doctor Apolinar Rodríguez Rocha, felicitaciones, ¿no? Por la presentación de esta doctrina, la tercera vía latinoamericana, el Internet como patrimonio de la humanidad, el fin del caos digital, Saltillo, Coahuila. Entonces ya lo ha publicado usted el 24 de noviembre del 2026. Así es, maestro. Me gustaría escuchar su perspectiva respecto de la exposición de la obra el día de hoy. Eh, Tal vez un minuto, 2 minutos que nos regale. Estaría muy bien. El trabajo hay que darle una lectura en dos, en tres oportunidades para tomar apuntes y tomar notas. Yo creo que compartimos con usted y también con el maestro Ricardo de la Puente Moreno. Lo he dicho en el instituto y lo vengo diciendo por la formación que también tengo, que para lograr una autonomía digital y una soberanía digital, la primera preocupación está en el ciudadano, la seguridad ciudadana, luego en la preocupación de nuestras instituciones económicas y financieras a través de la seguridad económica y financiera, y luego la seguridad a través de las instituciones, nuestra seguridad jurídica como Estado. Pero todo ello iría de la mano con lo que es la seguridad y la defensa interna de cada uno de nuestros estados, de nuestros países, la defensa nacional. ¿A qué apuntamos? A que México y Perú sea capaz de fabricar su microprocesador, de fabricar sus computadoras, sus laptops, que las arquitecturas que se teja para el servicio de Internet, de Wi-Fi, de tecnología de última generación con fibra óptica, lo trabajen, lo realicen, las materias primas, la fabricación, sea Made in Perú, sea Made in México, el manejo de los datos, de la información, de la data, del Big Data, tanto en México como en el Perú, sea por recursos y capital humano nuestro. Solamente lograremos una independencia tecnológica, una autonomía tecnológica, científica, digital y una revolución de la inteligencia artificial sin olvidarnos el derecho a la defensa de los derechos humanos universales establecidas en nuestras cartas magnas, pero sin dejar de lado la ciudadanía digital con todas sus posibilidades. Estoy de acuerdo con lo que usted ha presentado, estoy de acuerdo con el proyecto que llevamos a cabo, tanto usted como el maestro Ricardo de la Puente Moreno. Yo en su momento lo dije, yo he compartido desde el ángulo de mi formación una propuesta de cómo debe enseñarse a los futuros abogados la inteligencia artificial en toda la carrera universitaria. He compartido a amigos, particularmente de México y de diferentes partes del mundo, en un formato de una hoja de Excel, cuáles deben ser los estudios. Entonces, es una necesidad, lo que usted está haciendo es muy importante y sería bueno no solamente esta presentación, sino llevarlo a una mesa de debates con invitados de diferentes países del mundo.
Eso, maestro, por favor, en cuanto tengo que decirle. Si me permiten, vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2026 de este seminario internacional, la inteligencia artificial y el derecho, la tercera vía latinoamericana, soberanía digital y el Internet postamericano, inteligencia artificial, la misma que estuvo a cargo por el doctor Apolinar Rodríguez Rocha y el maestro Ricardo de la Puente Moreno. El directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, les hacen llegar un abrazo muy fuerte y muchas gracias por este trabajo maravilloso que ambos realizan y además, una vez más, por esta propuesta teórica científica de esta doctrina del doctor Apolinar Rodríguez Rocha.